Muy buenas tardes. Pues os presento a un amigo. José Luis y yo tuve la inmensa suerte de conocer a José Luis en la universidad, en comillas, y trabajamos juntos pues, por lo menos 5 años. Sí. Él dábamos clase en el mismo departamento y bueno, pues eso nos hizo entrar en contacto y además pues tener una afinidad natural. Bueno, él después terminó su periodo docente, continuó en la pastoral y estuvo unos años también trabajando como capellán en La Paz, en el Ramón y Cajal. Bueno, estuvo ahí que por eso, cuando estuvimos hablando de buscar personas, mi mente pensaba en José Luis, porque yo además es que no sabía que estaba destinado en Valladolid. Si no, no le habíamos hecho el esfuerzo de venir hasta aquí. Así que tenemos que darle inmensas gracias porque se ha venido de Valladolid para estar con nosotros esta tarde. También va a aprovechar para ver a su madre, pero le tenemos que agradecer inmensamente el que haya hecho el esfuerzo de ajustar su agenda para estar con nosotros y estar aquí. Y ya veréis cómo va a merecer la pena. Él es agustino. También conoce al Papa. Es que aquí estamos... Sí. Entonces, bueno, y lo que le pedimos a él es que nos explicara en qué consiste el cuidado cristiano. Con esto cerramos, José Luis, un primer ciclo que hemos tenido este año más sistemático de formación para voluntariado. Aquí están personas que están en la vida ascendente tradicional, están personas que están trabajando en cárcel, en Soto del Real, personas que están con el acompañamiento de llamadas y de visita a enfermos, personas que están con personas mayores ayudándoles con un taller muy bonito de estimulación cognitiva. Tenemos también, he visto a Nundina, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Que no la veo. Ah, sí, aquí está, escondida. Ella está en un equipo que tiene un tallercito los jueves por la mañana. Ofrecemos un café al que se quiere pasar. Bueno, y a todo esto lo hemos tenido voluntarias de Cáritas, de sensibilización, catequistas. Bueno, todo esto lo hemos reconstruido este año en lo que hemos llamado Pastoral del Cuidado, que engloba todas estas acciones. Y como bien sabéis, pues durante este año hemos buscado acentos que nos permitan entender mejor. Y esto yo creo que es como una especie de primera síntesis. Cuando hablamos de cuidado cristiano, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Hay matices en los que tendríamos que insistir más? Bueno, yo creo que por muchas razones él ha ejercido el cuidado como párroco, como profesor, como capellán, como superior, como formador. Así que le tenemos que agradecer toda la experiencia que él comparte con nosotros hoy, el esfuerzo de venir desde Valladolid, el que podamos tener el regalo de tenerle esta tarde. Y te damos la palabra y de verdad me agradecemos. Bueno, para mí tengo este que es súper bueno. Bueno, es una alegría ver a Josema. El buen profesor es él. Yo estaba allí, eso, o sea que... Pero vamos, hemos estado allí muy contentos juntos y cuando me lo dijo, digo, pero ¿yo qué voy a hablar del cuidado, no? Porque una cosa es a lo mejor contar experiencias de cuidado y otra hacer una reflexión un poco más así sistemática. Yo he intentado, aunque luego hablemos así tranquilamente sobre pues, experiencias o el cuidado, como todos nos dedicamos a cuidar, pensaba, digo, bueno, ¿y cómo hacer, no? Entonces os he presentado un esquema de muchas cosas que a lo mejor ya habéis visto, pero es verdad que la realidad siempre se enfoca de distintas maneras. Entonces, rápidamente voy a ver algunas cosas que a lo mejor ya habéis reflexionado sobre ellas y luego nos preocupamos un poco de acentos del cuidado cristiano, si le podemos llamar así. Porque la dificultad va a estar en eso, ¿no? En pensar si nosotros como cristianos tenemos una manera particular de cuidar o no. Yo creo que la conclusión es que sí y no, pero casi no, ¿no? Cuidar es cuidar, ¿no? Ahora vamos a intentar verlo, ¿no? Bueno, había como unos prolegómenos que a mí me parece que podíamos pensar, ¿no? Digo, ¿de qué se trata cuando pensamos en cuidar? Porque de ahí surgen algunas dificultades. Bueno, la Real Academia pone el cuidar, viene del pensamiento, del cogitatus. Bien, es la solicitud, esa es la definición que pone en la Academia, dice, es la solicitud y la atención para hacer algo bien y al mismo tiempo la acción de cuidar. Por tanto, cuidar evidentemente se relaciona con lo bueno, con el bien. Esa invitación a hacer algo bien, que es cuidar, quiero cuidarte, ¿no? Siempre se nos van, parece que las imágenes a los cuidados pues un poco más en el mundo sanitario, pero cuidar es hacer algo bien, te cuido, ¿no? La gran cuidadora es la madre, te cuida, no es que te dé salud,
te da la vida. Bueno, invitación a hacer algo bien. Y eso nos supone discernir sobre el bien, sobre lo bueno. Y ahí yo creo que viene una primera dificultad, porque tenemos que pensar qué es lo bueno. Discernir sobre lo bueno sería la tarea de la reflexión ética, y os pongo ahí como los dos principios que los habréis visto y reflexionado. Uno es el fundamental, no hacer el mal, primero no hacer daño, no dañar, non nocere, sería el principio, y el segundo es procurar hacer bien al otro. Ese sería el comienzo de la ética, y de la ética, si queréis, de los griegos. Por tanto, prevenir el daño, eliminar el mal y promover el bien sería la tarea de la ética. Promover el bien, ¿no? Bueno, ese promover el bien, siempre en medio de estas dificultades, se ha entendido siempre decir, ¿qué es lo primero y lo más así principal para promover el bien? La vida. Promuevo la vida, mi vida. Siempre lo hemos vinculado, y también todavía hoy, cuando decimos de alguna manera, solo podré cuidar o solo puedo hacer el bien si estoy vivo, si de alguna manera es bueno para mí, lo bueno para mí. Y os pongo, bueno, lo podemos pensar simplemente es como para dar perfiles. Esa idea de cuidar mi persona se ha entendido de distintas maneras, pero siempre la persona, sobre todo en el mundo antiguo, la hemos visto como espíritu y cuerpo. Y ahí ha habido una dicotomía que, aunque la hayamos superado, parece que siempre está. Por eso os digo que son prolegómenos que después nos van a hacer entrar en algo más específico. Bueno, el espíritu. Bueno, cuidar el espíritu, la realidad trascendente, el espíritu, y ahí os pongo, de ahí ha salido lo de la cura pastoral, ¿no? Los sacerdotes tienen los curas, ¿no? Cura es el que tiene la cura pastoral y que utiliza ese término, ¿no? Del cuidado pastoral de una parroquia. Josema, yo he estado en Sanse muchísimos tiempos, muchísimos años, bueno, la cura pastoral. Y el cuerpo, ¿no? El cuerpo siempre se ha dedicado o se ha pensado desde el mundo de la salud, también por Hipócrates, os pongo lo del juramento, actuaré para el bien del enfermo de acuerdo con mi capacidad y juicio, ¿no? Siempre es el bien del enfermo. Y ahí aparece todo el mundo del cuidado, los cuidados, la enfermería, los cuidados paliativos, pero también el cuerpo en el mundo antiguo, después de, si queréis, el mundo griego, y la belleza y la estética, el cuerpo, o trabajar con el cuerpo, tener buen cuerpo, sí, ahora que estamos en el mundo del fitness, ¿no? Tener buen cuerpo va muy bien, pero trabajar con el cuerpo siempre se ha sido algo denostado. Y, por tanto, las acciones de cuidar se han visto siempre como algo servil, algo de los siervos, ¿no? ¿Quién te cuidaba? Los siervos. Fijaros la imagen de Jesús, ¿no? Me pongo a los pies, ¿no? Y el Pedro que le recrimina, pero ¿cómo vas a lavar los pies a mí? Porque era una actitud de siervos, ¿no? El trabajo servil, algo de nuestro estado. Y ha pasado eso siempre al cuidado doméstico, ¿no? El cuidado doméstico ha estado siempre, ya ha tenido un poco como esa manera, bueno, de los señores y los que no son señores, ¿no? No hace falta explicarlo mucho. Y he pasado de ahí al siervo y a la mujer. Por eso, quizás lo femenino, y se ha encargado de cuidar a lo femenino, porque era una tarea doméstica de las personas que estaban en casa. Eso ha cambiado, pero todavía, ¿no? Y si lo pensáis en el mundo de la salud, aparte de que ahora las niñas son mucho más brillantes que los niños y todas son médicos, ¿no? Pues el mundo de la enfermería, no tanto el de la medicina, pero el mundo de la enfermería siempre y proverbialmente ha sido un mundo dedicado o especializado en la mujer, porque era el cuidar, ¿no? Bien, eso ha cambiado con una comprensión nueva de la persona. Y esa persona, más que verla como alma, como cuerpo y espíritu, la pensamos como en tres realidades más importantes. La persona es no un sujeto, sino alguien que se relaciona. La relacionalidad es lo que ha cambiado la comprensión que nosotros tenemos. Es decir, en pocas palabras y sin mirar mucho a las que os escribo, necesitamos del otro para ser. Y como necesito del otro, el otro me conforma, me delimita. Y ahí aparece esa realidad con el otro que me va a llevar pues también a pensar que no soy del todo autónomo, porque si te necesito a ti, en algún aspecto yo soy vulnerable, yo soy necesitado. Y eso va a enriquecer e iluminar la idea y el mundo nuevo de una ética nueva, si queréis, muy importante, que va a ser la ética del cuidado.
Bueno, el otro, ¿no? La alteridad, la interferencia del otro es la que me va a generar responsabilidad. El otro, el rostro del otro es el que me hace ser moral y por tanto yo tengo que distinguir lo bueno y lo malo desde el otro. Si queréis, el otro, ¿no? Con esa idea de Levinas, el otro, con mayúscula, el otro es el que me interfiere, ¿no? Y me hace ponerme en la realidad. Por tanto, la moral, lo bueno, va a ser algo que construimos entre todos. El otro me importa, precisamente por esto, porque soy en la medida en que estoy con el otro y, por tanto, le tengo que atender. Lo justo va a pasar por el cuidar al otro, por dejarme interpelar e interferir con el otro. Y ahí aparece ya la ética del cuidado, ¿no? Cuidar va a ser una nueva formulación de la justicia. Y eso yo creo que sí que lo podíamos un poco como pensar, ¿no? Es decir, si queremos un mundo justo, vamos a tener que entrar en el mundo de cuidados. Después le vamos a dar contenidos, ¿no? Bueno, Carol Gilligan, es por decir el nombre, ¿no? Es esta señora que es la que ha realmente reivindicado desde un parámetro de una ética más feminista, pues este salto de decir, no, no es una ética feminista, sino que el cuidado es el nuevo rostro de lo justo en nuestro mundo. Cuando reivindicamos justicia, tenemos que reivindicar cuidado. Y bueno, todos reivindicamos justicia y por eso hay que cuidar, ¿no? Los distintos aspectos desde donde nosotros reivindicamos esa realidad de la justicia. Bueno, ¿qué contenidos tiene cuidar? También esto dentro de los prolegómenos. Bueno, pues cuidar supone generar, y ahí podemos hacer un poco el pararnos, ¿no? Es decir, esto lo sabéis, ¿no? ¿Qué es cuidar? Es generar confianza. Es hacerme cargo del otro, cargar con la realidad del otro. Es, sobre todo, y ese término fundamental, vincularme, ¿no? Sin confianza y sin vinculación no hay cuidado. Parece que el mayor cuidado, si volvemos a la imagen del cuidado materno, pues es ese cordón umbilical, ¿no? Que nunca se rompe, ¿no? Que siempre es tu madre, ¿no? Y que, lo podemos decir si queréis, porque es un contexto religioso, es el de Dios, ¿no? Mira que podemos ser trastos con respecto a Dios, pero siempre será nuestro Padre, ¿no? No puede desdecirse, porque la paternidad, el cuidado que proviene de esa génesis no cambia, ¿no? Bueno, ¿cómo tiene que ser el cuidado? Tiene distintas dimensiones. Esa vinculación es un bienestar integral y las dimensiones son Dios, los otros, el mundo, mi propia persona. Decimos que el cuidado hoy lo interpretamos, este horizonte de lo justo se refracta en un cuidado espiritual, ambiental, social y personal. Y ahí tenemos distintas dimensiones, ¿no? Por tanto, el cuidado no solo es un cuidado sanitario, que es a lo que iba, ese cuidado del cuerpo, esa formación, sino que el cuidado es también el desarrollo de la dimensión trascendente. Y cuidamos y tenemos que cuidar una dimensión trascendente. No cuidamos bien si no desarrollamos un cuidado integral. Y estos perfiles, pues sí serán particularmente cristianos, ¿no? Esta manera completa y un poco holística de entender, pues será también nuestra. También es el cuidado ambiental, y ahí aparece ese término que sobre todo el Papa Francisco, antes también, pero bueno, ha puesto más en luz, que sería lo de la ecología integral. Y el cuidado social, que lo identificamos con el bien común, ¿no? Y si queréis, con una palabra determinante, que es la paz, ¿no? El bien común se genera o se expresa en la paz, ¿no? Y por tanto hay un bien social, un cuidado social que se debería de expresar en la política, en la comunicación, en la misma tecnología. Y luego estaría el cuidado personal, que otra dimensión del cuidado, que también es integral y que tendría las dos dimensiones, como yo voy creciendo como persona, esa dimensión espiritual, y también la dimensión corporal. Y ahí entraría el horizonte de la salud. Y que tiene, hoy en día, se dice en esta ética del cuidado, 4 aspectos, ¿no? La compasión, la asistencia, la seguridad y la competencia, ¿no? Serían 4 elementos del cuidado en el horizonte de la salud que están un poco, pues, de alguna manera en boga y que son perfiles que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Que el médico, en la relación con el paciente o el cuidador, debe de tener compasión, asistirle, también dar seguridad, ¿no?
y ser sobre todo también competente, evidentemente. Bien, este sería un poco prolegómenos. Ahora la idea era, como el tema era un cuidado especialmente cristiano. Bueno, eso sería indirectamente decirnos, oye, ¿y hay una justicia especialmente cristiana? ¿Hay una ética específicamente cristiana? Nosotros entendemos lo bueno, esa es la pregunta, de una manera diferente a los que no lo son. A la niña que viene de Túnez, ¿no? Y que cree en el Islam y que es deliciosamente religiosa en el Islam. Bueno, nosotros decimos, rechazamos una autonomía radical, es decir, no la sola razón. Lo religioso no vale para entender lo bueno, ¿no? Contra esa autonomía radical, esa manera, si queréis, completamente al margen de las dimensiones trascendentes de entender de alguna manera lo ético, se opone el Papa San Juan Pablo II, la Veritatis Splendor, diciendo que evidentemente el que perfila en el mundo, no nos podemos desajustar en nuestro mundo de una realidad buena, que es la propia creación y que depende de Dios. Bueno, por tanto, eso está, esa sola razón es de alguna manera rechazada también por nosotros y con esos perfiles que os pongo ahí. Es decir, la libertad no puede crear los valores, sino que se fundan en la verdad. Vamos así muy ligeros, pero si leemos los textos de, sobre todo Benedicto XVI, ¿no? Caritas in veritate o Deus es caritas, pues también él saca estos mismos perfiles. Pero también rechazamos una fe que te excluye del mundo. Nosotros decimos, no, esto es lo bueno y nosotros somos los que sabemos distinguir lo bueno. ¿Por qué? Porque yo he estado tocado por Jesús de Nazaret. Porque yo creo en que Jesús es el Señor y Él me dice, el Espíritu Santo, ayer que fue Pentecostés, me dice eso. Bueno, pues os pongo ahí, por respeto al Dios Creador, la moral de los creyentes debe de coincidir con la moral de todo hombre de buena voluntad. Por tanto, a nivel práctico, el ser creyente nos hace distintos, pero la fe tiene una incidencia práctica que configura el mundo, pero que decimos va a moverse en el nivel de las actitudes, de la cosmovisión y nunca en el nivel de los contenidos. Y yo creo que eso es importante, porque todo lo que vamos a ver o todo lo que podemos pensar en el cuidar es de todos, no es nuestro. Si nosotros decimos tenemos que cuidar de esta manera, esa reflexión tiene que ser razonable y razonada con todos. Bueno, eso hace que nosotros, nuestra experiencia, que queda iluminada por la fe en Jesús que tenemos, por ese reconocimiento de sabernos criaturas, esa luz nos va a hacer que nosotros tengamos una facilidad, las tres palabras que se suele decir, que siempre dice el gran profesor que ha estado con nosotros, que es Marciano Vidal, reconocer, rechazar y proponer los valores. Bueno, nosotros tenemos una sensibilidad, pero no tenemos, os repito, contenidos nuevos. Bueno, eso hace que, aunque no tengamos contenidos nuevos, sí tengamos desde esta sensibilidad nuestra como algunas preferencias, que son las que nosotros podríamos ponernos, ¿no? Todos vamos con camiseta, entramos de alguna manera si queréis, en la pasarela del mundo, pero nuestra camiseta tiene unas preferencias. Y todo el que nos ve dice, anda, mira, estos van con su camiseta. Es jaspeada, pero además no es de Adidas, sino que tiene un valor preferencial la persona y sobre todo la persona débil, ¿no? El frágil. ¿Por qué? Porque así nos lo ilumina Jesús. Por tanto, nada de lo humano, si queréis, me es ajeno, y el cuidado cristiano, os lo pongo ahí un poco más así, no se puede alejar del cuidado común. Yo creo que esa idea, no sé si convenís conmigo, después vamos a verlo, pero yo creo que es determinante. ¿Por qué? Porque nos va a hacer entrar en el conflicto, en la realidad, ¿no? Somos una camiseta más en el mercado que tenemos que promocionar y que tendremos que expresar desde nuestras categorías. ¿Por qué hay que cuidar al débil y no al fuerte, ¿no? Cuando el fuerte es el que va a subsistir, ¿no? Bueno, son opciones, ¿no?
siempre recordaré con una tristeza, yo no lo viví, pero había una chavala que es majísima, que es muy religiosa, muy buena economista, marchó a Chicago, hizo su doctorado y dice, oh, qué suerte tengo, ¿no? Me han podido pagar un doctorado en Chicago, en la escuela de Friedman, pues voy a irme a África a trabajar, ¿no? Entonces estaba muy bien en logística y estaba en un campo de estos de refugiados, ¿no? Entonces en el campo de refugiados se daban 3 galletas, ¿no? 3 galletas a las mamás. ¿Para qué? Entonces las mamás guardaban una galleta, la intercambiaban y solo se daban a un niño, ¿no? Entonces el escándalo era, de hecho luego se las daban hechas harina, ¿no? Polvo, para que no las pudieran vender y revender. Y la razón de la madre era decir, mira, yo tengo 3 niños, solo voy a poder subsistir con uno, el hijo, ¿no? Bueno, pues de alguna manera es eso, es decir, ahí lo débil, ¿no? Nosotros preferimos a lo débil en algunas circunstancias, ¿no? Es decir, todo es más complejo, pero nosotros vamos a presentarnos, ¿no?, con esa idea. Bueno, desde ahí, ¿cómo pensamos un poco el cuidado cristiano? Bueno, pues a mí se me ocurría decir, hombre, ¿desde dónde lo iluminamos? Y ya vamos a entrar más, si queréis, en materia. Pues, ¿cómo somos cuidados? ¿Quién es el que nos cuida? ¿Quién es el gran cuidador? Dios, ¿no? Bueno, pues como Dios nos cuida, nosotros tendríamos que cuidar. La conclusión en adjetivo es fácil. Dios nos cuida de forma divina, nosotros tendríamos que cuidarnos divinamente. Añadiríamos eso. Dios no es que sea en la definición que hacíamos alguien que tenga solicitud para hacer el bien, sino que es el bien, ¿no? Y en Él podemos aprender el bien. ¿Y cómo lo aprendemos? Pues Dios nos da su ser y por tanto el cuidado nuestro, que es como el que queremos tener de Dios, se manifestará como Dios es, desde la comunión y desde esa trinidad de personas que para nosotros es la comunión, ¿no? Por tanto, en comunión nosotros deberíamos de cuidar. Sería una característica nuestra, porque así nos cuida Dios. Nos cuida a todos, ¿no? Nos cuida, bueno, en familia, en la casa. Bueno. Dios nos cuida de una forma integral, ¿no? Y hemos pensado siempre ese cuidado providente que Dios tiene, podemos recordar el Evangelio, ¿no? Dios es el gran cuidador de todos nosotros hasta el extremo de darnos el gran cuidado que es Jesucristo, ¿no?, que sana la raíz de lo humano y que genera y regenera nueva vida. Por tanto, desde Dios, en este aspecto así más abstracto, podríamos decir cuidar es dar vida, fomentar la vida, porque es lo que Dios hace con nosotros, alumbrándonos una vida nueva en Cristo, ¿no? Bien, en la Sagrada Escritura, creo que ya lo habéis visto, hay hitos distintos, ¿no?, donde se expresa ese cuidado, ¿no?, sobre todo en una interrelación con las cosas creadas. Con Dios, ¿no? Dios hizo todo bueno, el hombre y la tierra, en la imagen proverbial entre Adán y Adamá, Adán, el terreno y la tierra, ¿no?, que tenemos que cultivar y que tenemos que cuidar, ¿no?, para que produzca vida, y si no la cuidamos y la cultivamos, no produce vida. Hay una estrecha relación entre la vida que queremos dar y la tierra, la relación, ¿no? Ahora nosotros lo vemos desde ese horizonte natural, pero la tierra es más, ¿no? La tierra es toda nuestra humanidad, es lo que estamos en esta tierra azul, ¿no? Y luego entre los hombres, ¿no?, también vemos que hay una relación particular que es la que debe de ser la de la fraternidad, ¿no?, porque efectivamente nosotros, y recogemos el texto de Caín y Abel, somos guardianes de nuestro hermano. Y os decía que en esa nueva comprensión los otros me determinan, ¿no? Claro que me importa, claro que es que yo soy tu guardián, ¿no?, yo soy tu cuidador, ¿no? Te guardo, estoy contigo. El cuidado, por tanto, afecta a la vida humana, incluso desde las rupturas, ¿no? Recordamos que, como termina un poco la presentación que se hace en Génesis, de decir, Dios marca la frente de Caín para que nadie le mate, porque aunque a él sea malo,
hay una vinculación de todos con respecto a él, ¿no? Bueno, y se establecen en el mundo antiguo distintas instituciones, ¿no? El Sabbat de la tierra, el jubileo, el descanso, un orden social nuevo, un tiempo de gracia, ¿no? Un jubileo de la tierra que después lo va a recoger el Papa Francisco, ese cuidado que tienen los profetas. Bueno, ahí hay distintas maneras, ¿no? Hasta llegar a Jesús. ¿Cómo cuida Jesús? Pues tiene una vocación particular al cuidado, ¿no? El texto de la sinagoga de Nazaret es un programa de liberación, de cuidado hacia el mundo. Su ministerio taumatúrgico de milagros, pues parece que perfila ese cuidado que tiene en la relación con los otros. Y hay dos imágenes que también yo creo que son proverbiales del cuidado, ¿no? Una es la del buen pastor, la de la oveja perdida, el pastor bueno, ¿no? Que sale, que va a buscar a la oveja, que la cuida, que se la pone sobre los hombros. Recordáis que siempre ha sido la primera imagen con la cual se ha pintado a Jesús, el buen pastor, ¿no? Y después el buen samaritano, que evidentemente nos evoca pues la Fratelli Tutti, la Dives in Misericordia de Juan Pablo II, pero también la Fratelli Tutti, esa idea del buen samaritano que es Jesús y que se entiende con aquel que ha sido asaltado y que está en el borde del camino, ¿no? Esta experiencia, esto que está en la Escritura, la otra fuente para analizar el cuidado, este cuidado de Dios y que nosotros leemos en la Iglesia, es la Escritura y también la tradición de la Iglesia. Y yo creo que ahí podemos sacar algunos perfiles que nos van a iluminar, ya os digo, sin contenidos nuevos, nuestras maneras de cuidar. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, la primera generación de cristianos parece que lo ve claro y establecen dos cosas. Una son las obras de misericordia. Las obras de misericordia siempre iluminan el cuidado cristiano, y también el ministerio diaconal, en esa idea de que ninguno pasa necesidad y de que lo que tenemos lo repartimos, y hasta el extremo de generar, ¿no?, una institución que son los diáconos, porque unos están en la palabra, pero otros se tienen que dedicar a ayudar, siempre en la misma comunidad, ¿no? En los primeros siglos, pues hay una propuesta del bien común, ¿no? Aparece esa idea de un bien común de todos, que la subraya San Ambrosio, ¿no?, con ese texto que os pongo. La naturaleza ha vertido todas las cosas para el bien común. La naturaleza ha dispuesto un derecho común de todos. Por tanto, un derecho, el bien común, va a ser una de las grandes categorías que se va a recuperar en esta manera de cuidar. Y luego, pues ha habido distintos desarrollos de cuidado, ¿no? Yo creo que podríamos pensar esos estadios intermedios, os pongo ahí porque nos suena a todos, y que, fijaros, está en el inconsciente, lo de los ángeles custodios. Yo no soy muy partidario de la angeología, y bueno, soy un poco descreído, vosotros me perdonáis, pero bueno, pero ha estado presente. Y el ángel de la guarda, ¿no?, dulce compañía, ¿no?, y a los niños pequeños, y en la tradición. Y ya San Basilio decía esto: nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida. Es decir, Dios no es alguien abstracto, sino que a través de mediaciones se acerca a nosotros. Y por tanto, el cuidado nosotros lo vamos a leer ya desde los primeros siglos como una mediación, una cercanía de Dios ante los momentos de dificultad. Y yo creo que esa imagen debería de quedar en nuestra manera de entender, en una actitud fundamental. Cuando yo cuido, tengo que reflejar esa mediación del gran cuidador que es Dios, ¿no? Después se ha leído una lectura carismática y creativa de los signos de los tiempos, ¿no? Es decir, el cuidado en la tradición de la Iglesia se ha leído de forma carismática según las obras de misericordia y de una manera creativa, ¿no? Yo subrayo esa palabra creativa porque ahí está el quid. ¿Cómo tenemos que cuidar los cristianos hoy? De forma creativa. Es decir, no vale lo que ha ocurrido antes, ¿no? Y os pongo distintos hitos. Por ejemplo, cuando estábamos o cuando la enfermedad se convertía en pandemia, pensamos en las pestes, en las grandes tragedias, había una lectura como de pecado. Bueno, pues aparece el mundo de la salud y desde siempre
la experiencia cristiana se ha vertido en el mundo de la salud. Tenemos a los patronos, a Cosme y Damián, que ejercían la medicina de forma desinteresada y que, fijaros, la basílica que está en los foros romanos, que por tanto nos retrotrae a una tradición muy antigua, es del siglo VI, del año 500. Es decir, 200 años después de que Roma empieza a ser cristiana, 100 y pico años, se construye una basílica que todavía se puede ver en los foros romanos, dedicada a Cosme y Damián. Por tanto, al mundo de la salud, al cuidado, ¿no? Aparecen después las órdenes hospitalarias vinculadas con ese mundo, y ahí os pongo pues, algunos de los grandes, ¿no? San Juan de Dios, San Camilo, San Vicente de Paúl, San Benito Meni, Santa Teresa de Calcuta. Es decir, ante los distintos problemas, ante la enfermedad y sus distintos contextos sociales, ha habido una respuesta creativa. Y eso nos vincula aquí y ahora, porque eso sí que yo creo que es especialmente cristiano. Es decir, cómo nosotros respondemos. Atender también, otro de los campos ha sido atender la indigencia, ¿no? El mundo del cuidar a los peregrinos, de los pobres, ¿no? De los viajeros. Bueno, pues aparecen los caballeros teutónicos, las órdenes militares, las órdenes de Malta, los templarios, las órdenes... Pero ha sido en respuestas para ayudar, para peregrinos, para hospitales, para quitar pobreza, para cuidar. Otra de las constantes, ¿no? Viene después, estamos avanzando así en el tiempo, la redención de cautivos, cuando de alguna manera la liberación de los cautivos se hace por medios no violentos y se descubre que no podemos ser violentos y aparecen dos instituciones geniales, que son los trinitarios y los mercedarios, diciendo, es muy importante el valor de la fe, tenemos que cuidar en aquel que cae cautivo el valor de la fe cuando existía esta dificultad con el Islam. Y aparece esta salud del alma, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Los trinitarios, fijaros, en el siglo XII, en el 1193, los mercedarios a principios del XIII, ¿no? Liberar aunque mi vida corra peligro, ¿no? Hacer una merced a otros a cambio de nada, decía San Pedro Nolasco. Y después aparece la promoción humana como otra necesidad creativa. Según va avanzando el tiempo, la dinámica, aparecen distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, el educar. Se ha visto la necesidad y ha habido instituciones creativas a la hora de educar, ¿no? La primera escuela popular les corresponde a los escolapios en el siglo XVI. San Juan Bautista de la Salle dice, maestros laicos para formar buenos cristianos, para que los hijos de los artesanos y los pobres, y no solo la burguesía francesa, estamos en Francia en el siglo XVII, pudieran aprender a leer. Y era una necesidad, era un cuidado. Los maristas, ¿no? Pues lo mismo, es decir, el mundo rural, ese mundo rural rico del Valle del Loira, ¿no? Para que todos pudieran de alguna manera aprender. La integración social es otro de los campos, ¿no? Y aparece San Juan Bosco, os pongo algunos, ¿no? Aparecen después las adoratrices, ¿no? Santa María Micaela, ¿no? Liberar, por ejemplo, en este mundo del siglo XIX, ¿no? Tan dramático, liberar a la mujer oprimida por la prostitución, y están las madres adoratrices, ¿no? O Santa Teresa de Jesús Jornet, ¿no? Los ancianos que fundó a los ancianos desamparados, ¿no? También el desamparo del siglo XIX, y pensamos también en nuestras instituciones hoy, ¿no? Un mundo de cuidado creativo. Todo valga para decir la creatividad. ¿Cómo pensamos hoy eso? Bueno, pues desde algunas categorías. Por ejemplo, nosotros aceptamos, como cristianos ya, los discípulos de Jesús hoy, ¿qué aceptamos? Pues aceptamos lo que la ética del cuidado en toda su formalidad nos diga. Hoy cuidar no se improvisa, cuidar tiene un contenido. Nosotros cristianos, y es algo específicamente nuestro, lo asumimos. Asumimos los principios básicos. ¿Cuáles son? No vale solo el cuidado sanitario, nosotros estamos por un cuidado integral, no solo animal, sino social y ambiental. El cuidado es integral. Y nos ha costado, ¿no? De los que somos más viejos, pues los verdes, siempre los verdes eran una gente un poco rara, ¿no? Bueno, pues nos han puesto en luz, como otros pusieron en luz determinados derechos humanos, nos han puesto en luz el valor del agua, ¿no? Y no solo el agua
Quien ha estado en misiones pues lo sabe, ¿no? Es decir, yo soy de Chamberí y gasto mucha agua porque pues, abres el grifo y sale, ¿no? Como aquí. Pero claro, con los que vivo que han estado en África, amigo, no dejan el grifo abierto. Digo, pero eres más guarrindongo, lo haces en un barreño, ¿no? Es decir, es que el agua es el agua, ¿no? Es decir, es muy diferente. Se leen las cosas de forma distinta. Nosotros entendemos ese cuidado, ¿no? El agua, digo, porque es uno de los grandes problemas que hay. La persona humana, ¿no? Cuidar es, uno de los principios básicos es desarrollar la libertad, satisfacer las necesidades, pero pasando por la libertad, dar libertad. Es otro valor que está en la ética del cuidado y que es profundamente nuestro, ¿no? O debería de serlo, dar libertad. Y cuando estás, por ejemplo, como decía Josema, que estaba ya en el mundo del hospital, pues bueno, dar libertad, ¿no? O sea, yo, en el fondo yo no hacía nada, porque claro, ya cuando te llaman normalmente están muy malitos, ¿no? Y ya está. Das un abrazo, das un beso o lloras, ¿no? Pero también dar libertad, ¿no? A la hora de decidir, ¿no? Entérate, ¿no? Y encárate, ¿no? Como persona con tu propia realidad. Bueno, cuidar en el mundo en su dimensión social y también esta robótica del cuidado, no desatender la política y la tecnología, dicen que es otro de los campos, ¿no? También a la inteligencia artificial, todo ese campo de cuidarnos, ¿no? Cuidar y cuidarnos y establecer con cuidado una ojeada a ese mundo de la tecnología. También eso es cuidar. Segundo aspecto, dicen, bueno, proponer los principios de la doctrina social de la Iglesia, que tiene esos tres campos, el socioeconómico, el desarrollo humano y la justicia y la realidad ecológica, proponer unos principios desde ahí. Esa sería también una de las apuestas nuestras, ¿no? Y ahí, desde esos principios, decimos la promoción de la dignidad y de los derechos de la persona, ¿no? Siempre desde este campo de la relación. Cuidar del bien común, un bien común que no es el nuestro, ¿no? El del pueblo, Tres Cantos, o el de la ciudad, o el de la Comunidad de Madrid, o el de España, ¿no? O el de Europa, es el bien común, ¿no? Y esos círculos que se van abriendo, ¿no? Nosotros los deberíamos de presentar, hay que cuidar. Y luego estaremos pensando un poco en, por ejemplo, el mundo de la economía. ¿Qué hacemos, ¿no? Con el cuidado? Yo tengo una prótesis de rodilla, me operaron además estupendamente en La Paz, y como estábamos con ese mundo, soy amiguete del doctor, de don Enrique, que me operó y me dejó estupendamente. Pero tiene sentido que yo, o que la institución, o que España, el sistema, gaste en una prótesis de titanio, ¿no? Y no tengamos en Mahanje o en Jos aspirinas y antibióticos. ¿Cómo cuidamos, ¿no? ¿Dónde se mueve el bien común? Esa es una pregunta también grande, ¿no? Cuidado mediante la solidaridad, ¿no? El valor del otro, ¿no? Que es un valor siempre útil, que nunca es descartable, ¿no? Esté donde esté. Ahí pues pongo un número de la solicitud de redes sociales. Cuidado como protección de la creación, ¿no? Y luego os ponía, esos dos son los dos grandes campos, ¿no? Los principios de una ética del cuidado, estos principios de la doctrina social de la Iglesia como algo propio, y luego la recuperación de un gran cuidador, ¿no? que es San José. No porque yo me llame José Luis, está bien, hemos tenido todo un año de San José, porque yo creo que es una figura que ilumina, ¿no? Ilumina como el gran cuidador José. Es el modelo de cuidador porque cuidó a María, ¿no? También la custodia, la protege su cuerpo, y porque además como una atención cada vez más grande por parte de la Iglesia, subrayando aspectos, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya hace 150 años es el Papa Pío XI, Pío IX, el que habla de San José, después San Juan Pablo II, ¿no? En la Redemptoris Custos, y el Papa Francisco hace todo un año de San José en la Patris Cordis, si recordáis, no hace tanto, ¿no? En el año 2021, después de la pandemia, pues teníamos este año santo de San José, como el que cuida. Dice la Redemptoris Custos, el pueblo cristiano tendrá delante de sus ojos su modo maduro, humilde y alegre de servir, así como participar en la economía de la salvación, poniendo los ojos en esa actitud. Una vuelta, pues un poco al Evangelio de la infancia, una forma de cuidar.
que saca punta de ella el Papa Francisco en Patris Corde. Y dice, hay varias presentaciones, pero hay dos palabras que yo creo que son propiamente cristianas vinculadas al cuidar desde San José. En el paradigma de la ternura, es padre en la ternura, Patris Cordis 2. Bueno, la ternura, eso sí sería todo cuidado tiene que ser tierno, ¿no? Cercano, podemos conjugar lo que pensemos de ternura, pero lo cristiano, ¿no? Y luego dice, desde la valentía creativa, el paradigma del viaje a Egipto, ¿no? Lo pone en Patris Corde 5. Dice, muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura, ¿no? La ternura en lo débil, ¿no? La ternura como reconocimiento de la propia vulnerabilidad para poder cuidar. Y dice, subraya la creatividad en el proteger, buscando la manera eficaz de cuidar y de proteger al otro. Es una inteligencia práctica, creativa. ¿Cómo tendremos que cuidar a la generación que viene, ¿no? En todas esas dimensiones, pues eso deberíamos de pensar. No hablamos de los cuidados paliativos, sino de un mundo mucho más grande, ¿no? Cuidar en el desarrollo de la libertad, cuidar en tener un mundo más asequible, cuidar en unas nuevas formas de vida que después vamos a ver, ¿no? Y luego San José como trabajador desarrollando bien lo que sabemos hacer, las destrezas dadas por Dios. Yo creo que es otra forma de cuidar, exigirnos trabajar bien y exigir a las generaciones nuevas, ¿no? Que sean buenos trabajadores, gente que da lo mejor de sí mismo, porque esa es una manera de cuidar también el futuro. Bien, desde la cosmovisión cristiana del cuidar tendríamos algunas características, que estas sí son ya más específicas, ¿no? ¿Cómo tendría que ser, cómo caracterizaríamos este cuidado nuestro, cristiano? Ya digo, para todos vale, pero de una forma gratuita. El cuidado lo ponemos en valor, pero trasciende la onerosidad, ¿no? Siempre tendrá una manifestación que vence el do des. Hay, o debería de haber, un aspecto totalmente gratuito en el cuidar, que a veces es difícil y que hay que decir, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo, es decir, esa tensión que se maneja cuando, como somos cada vez más viejos y cada vez más dependientes, ¿no? Pues nos están viniendo gente joven, ¿no? Que nos cuidan, ¿no? Me sacan en mi sillita de ruedas y me dan paseos, o me ayudan a lavarme y me ponen el pañal. Pero es que lo pago, ¿no? Enseguida surge, ¿no? La contraprestación. Y por la otra parte, es decir, bueno, me están pagando. Yo creo que el perfil cristiano tendríamos que superar eso. Hay algo de gratuito siempre, ¿no? De más allá. No te cuido o no nos cuidamos por una contraprestación, aunque sea justa y aunque debería de ser justa, ¿no? Admite límites. Otra de las características es la admisión de los límites, ¿no? Se manifiesta en la humildad de no cuidar a toda costa. Es consciente de la despedida. A mí siempre me ha parecido luminoso ese libro que tiene la doctora Kubler-Ross, ¿no? Vivir hasta despedirse. Hay un momento de despedida. No rehuye la problemática de la renuncia a los cuidados. ¿Me tengo que cuidar siempre? ¿Tengo que cuidarme hasta el final? ¿Cuándo se manifiesta el límite en el cuidado? Y ahora con los paliativos y ¿no? Ahí hay un campo, pero también del cuidado generalizado, ¿no? Es decir, bueno, hay un límite para cuidar. Cada vez somos todos más frágiles, más mayores, ¿no? Bueno, le tengo que imponer al otro el cuidado, o tiene derecho a decirme, déjame en paz, ¿no? Ahora yo vivo, no sé si un día, si queréis ir, hago publicidad, vivo en una casa estupenda, Valladolid, convento de los filipinos, al lado de Campo Grande, una institución estupenda,
y vivo con muchos padres mayores, ¿no? ¿No? En fin, bueno, un minuto no pasa nada, ¿no? Está Constantino, un señor que ha sido un doctor en escritura, brillante, un hombre sabio, que ya está en el límite, ¿no? Tiene un Alzheimer grande, y entonces, pues lo lógico es que le llevemos a una residencia estupenda que llevan los padres Camilos, que tenemos en León, al fin y al cabo dices, bueno, vamos a institucionalmente tenerle bien. Y yo me pregunto, ¿es razonable? Constantino está un mayor, muy gaga, pero no es tonto, ¿no? Entonces dice, ¿le tenemos que obligar a ir a la residencia? Va a mejorar su calidad de vida, objetivamente, eso es verdad, ¿no? Pero le voy a quitar la posibilidad de pasear por un claustro precioso que tenemos con una luz muy bonita, que ha sido su casa durante los últimos 45 años, o 50. Tiene 80 y tantos, estuvo un tiempo en misiones y luego estudió escritura y para acá. Admitir los límites del cuidado, ¿no? En esa frontera indefinible. Yo creo que es una característica también a pensar. Cuidar es cuidarse, ¿no? El autocuidado. Cuidar para cuidar. Otra de las características sería la fraternidad, la comunión, ¿no? Reflejaría la impronta de Dios sobre nosotros, ¿no? El amor, y este es de la Antica Nova, el documento este sobre la inteligencia artificial, dice, el amor y el servicio que se hacen eco de la íntima vida divina de autodonación trascienden el interés propio para responder más plenamente a la vocación humana. Aún más sublime que el saber tantas cosas es el compromiso de cuidarnos unos a otros. No perder nunca esa dimensión de fraternidad, ¿no? Por ejemplo, un cuidado entendido de nuestra parte como algo colaborativo, ¿no? Somos capaces de tejer lazos, ¿no? Para cuidar. El cuidado creativo que os decía antes, ¿no? Que yo creo que ha sido una línea de oro, un hilo de oro en la tradición de la Iglesia. Siempre ha habido gente genial que ante una necesidad, eso deberíamos de potenciarlo en la vida cristiana, ¿no? Ser creativos a la hora de cuidar, ¿no? Por ejemplo, pensad, ¿no? Yo no soy muy creativo, yo soy bastante craso, pero los hábitats urbanos que estamos haciendo, las nuevas maneras de vivir en estas cárceles abiertas con piscina dentro, ¿no? Las tiendas, ¿no? Cuando no conduzcamos, bueno, llamaremos por teléfono, ¿no? O vendrán drones con alimentos, ¿no? Pero será una soledad terrible, ¿no? Porque yo no podré ir a la tienda. ¿Sabes? ¿Cómo voy a ir si me echo polvo? ¿No? Entonces me traerán las manzanas, ¿no? O las galletas, ¿no? Pues ya tomaré muchas galletas, de mayores leche y galletas, ¿no? Me las traerá un dron o el Amazon de turno, ¿no? Bueno, a lo mejor tenemos que buscar formas creativas de vivir de otra manera, ¿no? De no perder vecindad, ¿no? De cuidarnos los unos a los otros, buscando, bueno, creativo y no violento, ¿no? Según la manifestación divina en el sanar, ¿no? Fomentando la autonomía, el respeto y la eficacia, ¿no? Una forma de cuidado verdaderamente que subraya la no violencia. Propuestas. Bueno, cuidar no solo es asistir, yo creo que eso es también una propuesta, ¿no? Es generar vida y calidad de vida, ¿no? Relacionalidad. Es acercarse y romper con la indiferencia, ¿no? Podemos pensar lo que dice el Papa en Fratelli Tutti, ¿no? Ya no digo que tengo prójimos a quienes tengo que ayudar, sino que me siento llamado a volverme yo un prójimo de los otros, dar ese primer paso, ¿no? De buscar la realidad del prójimo. Cuidar no es solo es asistir, no es cuando te veo vulnerable te ayudo, ¿no? Es más amplio y subrayamos lo mismo. El cuidado siempre es integral, mira a todos los hombres y a todo hombre, ¿no? En su dimensión social y también en su lógica temporal, ¿no? Se expresa en categorías de solidaridad, ¿no? No desviando la mirada, sino atendiendo, ¿no? No desviar la mirada. Y la desviamos, ¿eh? Hay cosas que no nos gustan ver, ¿eh? A mí me fastidian muchísimo los pobres a la puerta de la iglesia. Y los pobres en la puerta de la iglesia, ¿no?
me fastidian. Joder, digo, vete al Banco Santander, que es el que tiene el dinero, ¿no? No me des a mí la paliza. Sin embargo, los pobres vuelven ahí, ¿no? Y desvío la mirada, ¿no? Ya ni les miro. O sea, bueno, es un ejemplo y luego sabemos que cómo tiene que ser la caridad. Yo he estado además mucho tiempo en Cáritas de la Vicaría 1, en fin, bien, todo lo que queráis. Pero cuidar el oikos común, ¿no? El Papa establece una nueva obra de misericordia. El Papa Francisco, ahora lo pondré, ha creado un tiempo de la creación y una jornada mundial para el cuidado de lo creado. Y ahí subraya, dice, hay 14 obras de misericordia, 7 espirituales y 7 corporales, ¿no? Bueno, hay una 15, ¿no? Siempre Papa Francisco tenía esa originalidad, ¿no? Una 15, ¿no? Que tiene una doble dimensión. Es una obra de misericordia espiritual que es contemplar agradecido el mundo, ¿no? Ver la belleza del mundo. Está el campo precioso, disfrutarlo, ¿no? Estaba la colza, ¿no? Yo ahora como voy en tren, la colza este año estaba preciosa, ¿no? Amarilla, preciosa, entre los trigales, ¿no? Joder, qué bonito es. Las viñas, ¿no? Que ahora como estoy en la Ribera del Duero, pues están los viñedos preciosos, ¿no? Bueno, ver la belleza de la creación, una obra de misericordia, ¿no? Cuidar es también eso, dice. Exige una nueva obra de misericordia que mantiene la dimensión. Porque es espiritual contemplar agradecido al mundo. Y porque es corporal, gestos desde donde romper la violencia, el aprovechamiento y el egoísmo, lo que daña a este mundo, ¿no? Lo dice en ese mensaje para la Jornada Mundial de la Creación del 2016. Otro aspecto, ¿no? Escuchar la tierra y sus gritos. Eso es muy de la Laudato Si y sería una manera nuestra de cuidar, ¿no? Vivimos con los otros, no solo en el mundo animal, todo está relacionado. Laudato Si 92, ¿no? La naturaleza es un regalo compartido, no una propiedad privada, ¿no? Bueno, y aceptamos el llamado jubileo de la tierra. Él habla de un jubileo de la tierra con estas palabras, ¿no? Recordar, regresar, que son términos jubilares, ¿no? Recordar, regresar, descansar, reparar y la alegría, ¿no? Recordar la interrelación, regresar, hacer memoria, ¿no? Sanar la relación ofuscada entre nosotros y la tierra, ¿no? Entre nuestro contexto, cuidar. Me diréis, es que parece que podemos hacer lo de lo sanitario, pero 3 minutos y me callo. Pero deberíamos de decir, por ejemplo, ¿por qué los vecinos de los pisos se llevan tan mal? O sea, siempre hay bronca entre los vecinos, ¿no? Porque la escalera, porque no sé qué, porque se hay que pintar, porque se hay una derrama, porque... Parece mentira, ¿no? Es dificilísimo encontrar una comunidad de vecinos donde todos haya una unanimidad. Tendríamos que cuidar, ¿no? Ese regresar, hacer memoria, ¿no? Saber que somos vecinos, que compartimos, ¿no? Descansar, ¿no? Un tiempo para hacer descansar a la tierra, no llevándola al límite de los recursos. Hablamos de la tierra porque es escuchar la tierra y sus gritos, pero no llevar al límite de los recursos de nadie, ¿no? En la fatiga laboral, en los contratos que hacemos, en la relación que tenemos con las personas. Pensar en la fatiga, ¿no? No explotar. Eso es cuidar, ¿no? Reparar, el perdón restaurativo, ¿no? Y la alegría, ¿no? Reconocer y despertar y servir al oikos común, ¿no? Sensibilizar también sería otra de las tareas sobre los grandes problemas de la Tierra, ¿no? La biodiversidad, el agua, los océanos, el clima, los objetivos del desarrollo sostenible del 2030. Pues al menos conocerlos, ¿no? Y no que no estén ahí en un papel, sino que sea algo nuestro, ¿no? Enseñar una cultura del cuidado, ¿no? Para erradicar la cultura de la indiferencia, del rechazo y de la confrontación, cultura del cuidado, ¿no? Y ahí os pongo algunos aspectos, ¿no? Parte de un escrupuloso respeto de la dignidad del otro, transforma los estilos de vida basados en el consumo y en el beneficio, consumir menos, ¿no? No buscar el beneficio, la explotación de lo económico. Fomenta la conversión ecológica,
reconoce la validez del derecho humanitario, educar en el cuidado, ¿no? Nace en la familia, donde se aprende a vivir una relación y en respeto, ¿no? Promover que las familias puedan tener esos espacios, ¿no? Y ahí la edad, con los más pequeños, ¿no?, se van generando esos vínculos. Enseñar los valores, ¿no?, en la escuela, en la universidad, educar en el cuidado, ser cuidadosos, ¿no? Y educar para la paz, ¿no? Un fruto del cuidado es la paz. Urgir también sobre la paz y, por tanto, advertir, ¿no?, que no podemos descuidar esa educación. Y os pongo lo de la carrera de armamentos, la injusticia global, la pobreza, ser artesanos de paz, de Fratelli Tutti, pero también os cuento mi horror. Yo estoy horrorizado de que todos dan por descontado, si cogemos los medios de comunicación, de que, bueno, va a haber un conflicto, ¿no?, que tenemos que comprar armas y tenemos que armarnos, ¿no?, y que España ahora va a ser líder en la defensa, pero bueno, no sé. Tenemos que educar para la paz, no educar para que estemos muy bien armados y tengamos que leer unos submarinos espectaculares, ¿no? Sugerencias. Eran propuestas, características, propuestas, sugerencias. El cuidado y la economía, que os decía antes, ¿no? Yo creo que deberíamos de liderar y fomentar un estudio interdisciplinar sobre la economía del cuidado en una dimensión global, desde planteamientos de solidaridad y fraternidad universal. El bienestar del cuidado tiene que alcanzar a todos, ¿no? Tenemos en general que cuidar todos, ¿no? Es decir, lo típico de los desechos, ¿no? Los desechos, como se van lejos, pues da igual. Jornadas de oración en el tiempo de la creación. Bueno, admitir lo que el Papa ponía, ¿no?, que serían un poco los objetivos. Renovar la adhesión personal a la propia vocación de ser custodios de la creación, ¿no? Elevar a Dios acción de gracias por la maravillosa obra que nos ha dejado para cuidar. Invocar su ayuda para proteger. Pedir su misericordia por los pecados cometidos. Estos son los objetivos que en la primera jornada que crea el Papa Francisco, el 1 de septiembre del año 14, pues pone, ¿no?, objetivos de oración por el tiempo de la creación. Y son unas jornadas ecuménicas, dice, rezar y vivir el tiempo de la creación como un tiempo de oración y ecumenismo. Y se amplía, si recordáis, lo que pasa es que nos va de la cabeza, desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre, la fiesta de San Francisco, hay un tiempo de oración por la creación. Bueno, nos tomamos a broma, yo en la parroquia, vamos, y todos, ¿no? Y bueno, pues, no, cuidar es entrar en esas dinámicas, ¿no? Y luego ejemplificar. Yo creo que también otra sugerencia es pensar en ejemplos, ¿no? Manifestar el cuidado en distintos ambientes sociales. Por ejemplo, en la familia, ¿no? Escuchar activa y pacientemente. Dedicar tiempo a escuchar. El perdón y la reconciliación. Apoyo en los momentos difíciles. Actitudes de cuidado que podríamos mantener, yo os digo, en esa camiseta, en esa beligerancia, ¿no? En el trabajo, pues vivir una ética y la justicia, unos valores, ¿no? Tratar con respeto, con honestidad, con equidad, apoyar emocionalmente, manifestar mi cuidado por el otro que es compañero, ¿no? Evidentemente denunciar el mobbing, pero hacer mi trabajo con dedicación, ser colaborativo, eso es cuidar un ambiente laboral. En la comunidad cristiana, ¿no? Pues lo que estáis haciendo, ¿no? Ministerios de acompañamiento, rezar por las necesidades de los demás, la hospitalidad, y ahí aparece el mundo de los migrantes y de la inmigración, y ahí Josema, pues es una autoridad, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo integramos? ¿Cómo nos preocupamos de cambiar la legislación? En la sociedad, pues buscando o participando en proyectos sociales de voluntariado, ¿no?, que no tienen por qué ser nuestros, defensa de los marginados, ¿no?, alzar la voz para los que no la tienen y comprometerme con el mundo de la marginación y de la exclusión, educar y formar, enseñar valores, los valores cristianos, ¿no?, que siempre vendrán marcados por esa gratuidad que os decía antes. Bueno, hasta aquí. Para mí esto era el cuidar, ¿no? Es decir, todas estas dimensiones y tal.
seguramente vuestras expectativas iban por otra parte, pero mira, os chincháis, yo os doy las gracias por vuestra paciencia. Evidentemente me habéis cuidado y sois muy correctos y educados, como no podía ser de otra manera, y ya está, ¿eh? Y se acabó. Así que... En la hojita tenéis un poco las palabras de orden y ya está. Y luego vais a casa, la rompéis y ya está. O no, la echamos en el recicle, ¿eh? Reciclar es otra de las cosas así. ¿Has alguna pregunta? Sí, sí, claro. Yo la primera. De todos estos rasgos que configuran una forma de ser, una forma de presentarnos, a tu modo de ver, en el mundo actual que tú observas ahora desde Valladolid, en el que tendríamos que tener más cuidado, más preocupación, incidir más, ¿sería en cuál? Yo pienso mucho en lo de la gratuidad y en la ternura. La ternura. Sí. ¿Sabes también por qué? A mí me llama la atención porque yo soy un blando, o sea, yo soy un llorica de mucho cuidado. Es decir, que al final soy muy blandito, o sea, me salen enseguida las lágrimas, ¿no? Pero yo creo que es al final determinante. Yo en el hospital, por ejemplo, se me ha muerto bastante gente, ¿no? Cuando te llaman estás muy así. ¿Qué haces? Das la unción a alguien que está muy malito, que además es un sacramento comunitario, ¿no? ¿Y qué? Pues le das un beso a él y a la familia, ¿no? Y si están llorando, pues lloras. Es decir, yo creo que es fundamental la ternura, ¿no? Y luego la gratuidad. Es decir, perdona, la gratuidad. Es que me he quitado esto, yo creo. No, no está. La gratuidad. Yo creo que vivimos en un mundo tan oneroso que deberíamos de ser gratuitos. Cada vez más y pensar cómo ser gratuitos, ¿no? Cómo abordar. Y también, si queréis, ese mundo de decir, ¿cómo decirlo? Vivo, pues eso, gratuitamente y... sí, tenía ahí ahora iba a decir otra palabra, pero no me sale ahora. Bueno, ahora vendrá. O sea, la ternura, la gratuidad y el consumo. El consumo. Yo creo que el cambio de estilo de vida, por ahí también deberíamos de cuidar y de presentar como un cuidado alternativo, ¿no? Es decir, que se nos note que somos cuidadosos incluso en las cosas que tenemos, ¿no? Es decir, no gastamos más, ¿no? ¿Para qué queremos tanto? Por eso lo de la economía, a mí eso me parece también muy importante. Es decir, pensar en el mundo, ¿no? Yo, en fin, como estamos muy en casa, da igual, ¿no? Es decir, yo me autocritico. Yo vivo en una casa espectacular, muy buena. En una institución, bueno, pues ahora estamos muy contentos porque el Santo Padre es Agustino. Imagínate, sacamos pecho. Y tenemos nuestras residencias para mayores, que nos cuestan un ojo de la cara, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí mantenemos un poco los recursos para que yo, cuando esté totalmente tonto, pues me cuiden, ¿no? Y mi pregunta es, ¿y eso tiene sentido? José Luis, ¿tiene sentido que tú llegues a muchos más años de los que tienes? Todavía me encuentro bastante bien. Y que te cuiden muy bien cuando hay 3.000 niños en Tanzania, que están cerca, algunos han venido y están con nosotros estudiando para frailes, pero que no van a ser frailes, que necesitan aprender y promocionarse y ser ingenieros y darse cuenta de que debajo de Dar el Salam hay una bolsa de gas inmensa y que podrían tener todos la luz que quisieran y no 4 horas de luz. Los ingenieros, pero claro, tienen que ser ingenieros de Tanzania y para eso tienen que aprender a estudiar. ¿No? Es decir, no tiene sentido lo que estamos haciendo. O sea, estamos construyendo, ¿no? Y yo creo que el cuidado pasa por esa interrelación económica de estudio, ¿no? Y decir, oye, vamos a ver, ¿no? O sea, cuidarnos sí, pero a costa de todo, ¿no? O sea, los tratamientos, por ejemplo. Pues está muy bien, claro. O sea, si es mi padre, ¿no? Yo quiero que, pero también hay que decir, chao, ¿no? La vida está aquí y ya está, ¿no? Y nos vemos, ¿no? Pero no podemos gastar todo, como ahora en hacer armas. Pues fíjate, ahora que estamos haciendo que vamos a gastar la hijuela
en armamento. ¿Qué sentido tiene? Es que las armas al final se usan, ¿no? Están hechas para usarse. Un poco sí. Sí. Muchas gracias por lo que has compartido y sobre todo por los ejemplos que ponías aterrizando, ¿no? Y me quiero referir a uno de esos ejemplos que también tiene relación con esto que acabas de comentar, porque creo que pues al final es el discernimiento entre hasta dónde llegamos, ¿no? Y has comentado el ejemplo concreto de un compañero tuyo que lo llevo a la residencia o lo dejo aquí, ¿no? Yo creo que es algo, somos matrimonio, y es algo que estamos hablando últimamente mucho con nuestros padres, ¿no? Hasta dónde tienes que dar libertad o hasta dónde tienes que intervenir. Y yo no tengo respuesta y entiendo que la respuesta depende de cada caso, pero no sé si en ese discernimiento tienes alguna pista de... O al menos, ¿qué decisión tomasteis con este hombre por tener una idea? Todavía está en casa, ¿no? Pero le tengo que llevar a León ya. Es muy complicado, ¿no? Ya me gustaría a mí tener varitas mágicas, ¿no? Pero sí también creer un poco como en la libertad del otro, ¿no? Es decir, en el fondo, desde una ternura garantizada, ¿no? También el decir, bueno, vas a vivir un poco peor a lo mejor, pero ¿no? Luego hay momentos en que es imposible. O sea, ya en este caso pues ya se hace todo, deambula, ¿no? Ha perdido la cabecita, ¿no? Pero por ejemplo, ayer me gustaba, yo os estoy contando cosas muy de bolsillo, pero en fin, ayer que era Pentecostés, ¿no? Teníamos misa, yo dije 2 misas, entre otras la de 12, ¿no? Y entonces bajó a concelebrar. Ya prácticamente no está para concelebrar, ¿no? Porque está mal, ¿no? Pero yo decía, sí, es el padre Constantino, ¿no? Que es un hombre, ha sido brillantísimo, un extraordinario profesor, sabe escritura muchísima, ¿no? Ahora nada, ahora no sabe ni rezar, los salmos que se acuerda de memoria. Entonces yo le puse ahí en el altar, se medio cae, y entonces digo, Constantino, di la segunda parte de la plegaria, ¿no? La dijo a medias, pero como vale, que al final eso vale, pero quiero decir que al final eso, para él, ¿no? Fue un cuidado. Claro. Y luego es verdad que yo lo pude hacer en la parroquia porque es gente majísima, o sea, es gente muy de edad, muy comprensiva. O sea, estás en un ambiente que jalea casi eso, porque todos son muy, muy, muy respetuosos. Pero es un umbral muy difícil. Pero yo creo que dar también libertad, y no a toda costa, ¿no? Me parece. Ahora, esto es pues, tan frágil como cualquier otra propuesta, ¿no? Al final irá, claro. Ahora, no me gustaría que fuera por egoísmo nuestro, porque así yo no le tengo que bañar. Como tengo muchas cosas que hacer, pues no está bien que le bañe. Sino porque hay un equilibrio, ¿no? Por él también, ¿no? Que no huela mal. En fin, ¿para qué vamos a entrar a ti? Sí. Estáis en una situación privilegiada en tanto en cuanto sois una comunidad que os une unas reglas religiosas, un comportamiento y un pensamiento uniforme. Extender eso a una situación social mayor choca, y no estoy hablando solo porque has puesto en evidencia la duda que tiene el cuidador de una persona mayor. Lo hago por él, lo hago por él. Sí. Esa respuesta, el que lo hace, el que toma la decisión, sabe si es para deshacerse de un problema y traspasárselo a otro a cambio de. Y en nuestro caso, lo estáis haciendo. En la sociedad acepta socialmente el traspaso de mi problema a otra estructura a cambio de. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Sí. No sé. No.
darte las gracias de verdad. Es que yo no quiero usar más de tu tiempo porque sé que además quieres ir a ver a tu madre. Así que, de verdad, gracias de corazón. Estamos en deuda contigo y si cuando vengas por aquí, por favor, ven acá a tu casa, a esta segunda casa. Y gracias de verdad por el testimonio, por el trabajo y por el esfuerzo. Muchas gracias. Gracias a vosotros por vuestra paciencia. Gracias.